la revaluación de la moneda, que en términos técnicos en realidad se llama apreciación de la moneda, o la devaluación de la moneda, que en términos técnicos sería depreciación. Entonces, cuando hablamos de apreciación de una moneda, por ejemplo, el peso colombiano se aprecia frente al dólar cuando hay que entregar menos unidades de pesos colombianos por cada dólar. Por ejemplo, el peso ha venido teniendo una apreciación frente al dólar americano todo este año, porque iniciamos el año con dólar de más o menos 5.000 pesos y hoy tenemos un dólar que vale cerca de 4.100 pesos. Y lo contrario es la devaluación del peso o depreciación del peso colombiano. ¿Cuándo hay una devaluación o depreciación del peso? Pues cuando para adquirir un dólar hay que entregar más unidades monetarias de la moneda colombiana. Eso lo vimos durante todo el año pasado. Vimos que teníamos al inicio de año un dólar cercano a los 4.400, 4.200 pesos y vimos que finalizando el 2022 por cada dólar había que entregar cerca de 5.000 pesos, incluso por ahí niveles de 5.100, un poquito más arriba, para poder adquirir una unidad de la divisa americana. Eso sería en términos prácticos lo que es una revaluación o una devaluación, que en términos técnicos realmente se llama apreciación de la moneda o depreciación de la moneda. El principal elemento es que la economía colombiana viene teniendo un adecuado desempeño. Vimos que la tasa de desempleo, por ejemplo, cayó por debajo del 10%. Eso es importante y es positivo para la economía. Hemos visto que la inflación también ha venido moderándose. Teníamos unas tasas de inflación elevadas. Ahora venimos viendo que la inflación ya viene moderándose y además vemos que asimismo el déficit que tiene Colombia en cuenta corriente, es decir, esas transacciones con el resto del mundo, también viene cayendo. Eso, por supuesto, favorece al peso colombiano y es lo que ha hecho que en gran medida el peso colombiano se aprecie frente al dólar. Y también existe un factor que no se puede dejar de lado, que es el factor político. Se pensaba, o los mercados estaban muy prevenidos, que algunas reformas fueran a ser, digamos, negativas para la economía y pudiesen alterar los balances macroeconómicos del país. Realmente el mensaje que ha tenido el gobierno es de estabilidad macroeconómica, un apego claro a la regla fiscal, balancear adecuadamente las finanzas públicas, incluso cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que impactaba bastante las finanzas públicas, y eso hace que los inversionistas vayan ganando más confianza y obviamente haya una reversión de flujos de capital hacia el país. Y por otro lado, a nivel externo, lo que hemos visto es que en Estados Unidos el mensaje de seguir aumentando las tasas de interés se ha venido moderando, porque la inflación en Estados Unidos también ha sido controlada y entonces lo que se tenía antes en expectativa, que era que Estados Unidos mantuviese las tasas de interés al alza, haciendo que el dólar fuera más caro, pues esa tendencia se ha venido revirtiendo y es lo que ha ocasionado también que el dólar se debilite, no solamente frente al peso colombiano, sino frente a otra cesta de divisas. Y por otro lado, la calificadora de riesgos Fitch redujo la calificación de riesgo de crédito de Estados Unidos de AAA, que es la máxima calificación, a AA. Los problemas que ha venido teniendo Estados Unidos de manera recurrente desde hace ya varios años para modificar el techo de la deuda, es decir, para poder emitir nueva deuda y que sea respaldada por el gobierno americano para precisamente refinanciarse. Que el peso colombiano gane terreno frente al dólar beneficia al país en general. Entonces, en cuanto a las personas del común, primero, hace que los bienes que se importan, es decir, aquellos que se traen del exterior, sean menos costosos. Ahí hablamos de los vehículos, hablamos de varios de los alimentos que consumimos. Colombia importa cerca de 14 millones de toneladas de alimentos al año. Eso va a hacer también que varios de los precios de los alimentos cedan y por supuesto por esa vía hace que la inflación también se modere. ¿Por qué? Porque varios de los precios en Colombia están atados a la tasa de cambio. Si la tasa de cambio baja, pues hace que esos precios lógicamente se contraigan. Entonces por ese lado trae un alivio a los bolsillos de los colombianos vía menores costos de los productos importados. Colombia, pues por un lado importa bastantes bienes y servicios, especialmente alimentos,
algunos bienes transables, y por el otro lado va a hacer también que la tendencia al alza de los precios de los combustibles se reduzca. ¿Por qué? Porque la gasolina colombiana está indexada al precio del dólar, y entonces en la medida que el dólar ya no esté en 5.000, sino en los niveles que estamos viendo ahora de 4.000, 4.100 pesos, pues va a hacer que ese diferencial de precios que teníamos local frente al diferencial de precios internacional se reduzca, y entonces la tendencia al alza en los precios de los combustibles se modere. Ahora, ¿quiénes se ven afectados por una apreciación del peso? Evidentemente los exportadores, ¿cierto? Porque ahora por cada dólar que exporten, pues van a recibir menos pesos colombianos. También se ven afectados aquellas personas que tenían inversiones en dólares, que por ejemplo compraron dólar a 5.000 para hacer inversiones fuera, dado esas, digamos, vamos a decir, esas expectativas que ya mencioné, que la economía podría no tener buenos desempeños. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.